Bien, vamos a entonces mm, iniciar esta sesión y vamos a mirar el tiempo auristo. No olviden que estamos en griego 2 y estamos mirando el tiempo auristo en sus distintos aspectos, ¿no? Esta es la clase número 4. Entonces vamos a ver justamente algunas cualidades. Ya hemos visto, habíamos visto tres de estas hace la anterior clase. Hoy vamos a ver otras cualidades o características del tiempo auristo. Así que este capítulo lo que nos va a mostrar es el uso del tiempo auristo para el modo indicativo especialmente. Entonces, el primero que vamos a ver, además de haber visto ya el constativo, ingresivo y el de conclusión, o sea, el auristo constativo, el auristo ingresivo y el auristo de conclusión, hoy vamos a ver este otro tipo de auristo que existe, otros tipos de auristo que existen. Uno de ellos es el verbo griego en tiempo auristo llamado nómico, este de acá, ¿verdad? Este es un tanto distinto, quizá no lo has escuchado nunca, pero este auristo nómico es muy parecido tal vez al tiempo presente y eso es lo que nos va a mostrar la definición. El verbo griego en tiempo auristo nómico presenta un hecho general, sin importar el tiempo cronológico, no le interesa la cronología, no le interesa el tiempo, ¿no? Vale decir, o sea, cronológico. Muchas veces el auristo nómico equivale al presente, ¿ya? Entonces, esto es importante, ¿no? Equivale al presente, tanto en su significado como en su traducción. El doctor Daniel Wallace dice, el verbo en tiempo auristo nómico presenta una acción como una verdad para todos los tiempos en cualquier tiempo. No se refiere a un evento particular que sucedió, sino a un evento genérico que sucede. Normalmente se traduce con el tiempo presente simple. El uso a veces es muy raro en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver algunos ejemplos. Cuando dice que el uso es raro, no está diciendo que no existe. Hay varios verbos de este tipo de verbos, ¿no? Un ejemplo que podemos ver es Santiago en estos dos verbos, ¿no? Anetilen y asiranen, o perdón, esiranen, ¿no? Entonces, estos verbos, que es un texto muy conocido en español, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Has debido escuchar o has debido predicar de esto, ¿no? De este texto, y que al momento de traducirla al español es en tiempo presente, cuando sale, cuando se seca, cuando se cae y cuando perece. O perece, cae, seca, sale. Entonces, estos verbos, los que están justamente con la flecha, déjame señalarte, estos de acá, ¿verdad? Esos verbos justamente son los que están en un tiempo auristonómico, que se traducen como presente, como muy bien tú lo puedes ver acá. Así que por esto es una falacia exegética y gramatical asegurar que el tiempo auristo es una acción en el pasado de tipo puntual únicamente. Ya hemos recalcado esto, ¿verdad? Entonces, esto es bastante importante. Al analizar estos verbos, empezando de Anateli, nos damos cuenta que están en un tiempo auristonómico, aspecto auristonómico, indicativo. Sin embargo, está siendo traducido como presente, ¿sí? Sale, seca. Entonces, la característica o una de las características del auristonómico es que al momento de traducir, se traduce como presente. Lo propio pasa con el siguiente verbo. Se traduce como presente, ¿verdad? Auristonómico y es traducido como
si fuera un verbo en tiempo presente, aunque etimológicamente o morfológicamente es un auristonómico. Vale, entonces el otro verbo también. En sí, los cuatro verbos están como auristonómicos, ¿no? A ver, miremos un poco el primer verbo. En este ejemplo de Santiago 1:11, el verbo griego anetilen, que se traduce como sale, es un auristonómico por su aspecto verbal, presente, al igual que su traducción, como usted se habrá dado cuenta. Los tres verbos restantes de la diagramación también son auristonómicos, ¿no? Como hemos explicado. Este ejemplo que estamos mostrando en Santiago son cuatro verbos, y obviamente como son cuatro verbos, van a haber cuatro oraciones. La diagramación más o menos viene por este lado, ¿no? Porque el sol sale con el calor ardiente y el sol seco, el sol secó a la hierba y la flor de él se cae y la hermosa apariencia de él perece. Es una traducción bastante literal. Así es como debería traducirse, ¿no? Pero a veces en el español no tiene mucho sentido, así que muchas veces Reina Valera y otras Biblias con, am, traducen de manera que no se use mucho el genitivo, ¿no? Como una redundancia o una repetición, ¿no? Por ejemplo, la hermosa, la apariencia, ¿no? Acá hay dos artículos, no hay necesidad. Entonces, solamente muchas veces puede ser suficiente un artículo, la hermosa apariencia. Pero en el griego, para ser específico, lo que hacen es la hermosa, la apariencia de él, ¿no? Entonces, a veces aquí su hermosa apariencia, listo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es como la Real Academia Española muestra que es la mejor forma de evitar la redundancia. Sin embargo, por razones exegéticas uno puede y enfáticas puede hacer esto, ¿no? Porque es la traducción literal, palabra por palabra. Vale, entonces, ¿por qué el autor hace esto? Porque muchas veces quiere enfatizar el aspecto del verbo más que el tiempo cronológico del verbo, ¿sí? Entonces, el aspecto verbal, como muy bien Daniel Wallace lo explica, hace que este verbo tenga su connotación distinta a los demás verbos. ¿Recuerdas lo que hemos leído? Daniel Wallace dice que el auristonómico presenta una acción como una verdad para todos los tiempos. Tal vez alguien puede preguntarse, ¿y por qué este verbo no se traduce o no se usa simplemente en presente, ¿no? En el griego, obviamente. ¿Por qué el autor no usó griego el tiempo presente y tradujo como presente? Uno puede preguntarse esto, ¿no? Muy lógicamente. La razón es esta, que esta verdad o esta acción verbal es para todos los tiempos, en cualquier tiempo. No se refiere a un evento particular que sucedió, sino a un evento genérico que sucede, ¿no? Cuando sale el sol es un evento genérico, la hierba se seca, es un evento genérico, ¿notas? Entonces no le interesa mucho el tiempo cronológico, como muy bien explica Wallace. Presenta una acción como una verdad para todos los tiempos, en cualquier tiempo. No se refiere a un evento particular, ¿sí? Entonces, esa es la razón por el cual el autor de Santiago, ¿no? Usa el tiempo auristonómico en vez de usar el tiempo presente para traducirlo como presente. Bueno, ahí está. Bueno, y también en el manual que tengo existe otro ejemplo que está en, en Pedro, capítulo 1 versículo, segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 21, ¿verdad? Y otro también acá. Entonces, podemos ver que existe el auristonómico que parece presente, ¿verdad? O se traduce como presente,
porque la connotación de dicho verbo es una acción que no depende del tiempo cronológico, ¿no? Es una acción general. Pero además existe otro verbo o otro aspecto verbal del tiempo aoristo, el llamado aoristo epistolar, ¿sí? Sin olvidar que hemos visto ya el aoristo ingresivo, constativo y de culminación. Y ahora acabamos de ver el nómico. En el anterior video, en el 3, está justamente estos tres anteriores. Ahora vamos a ver el epistolar. El verbo en tiempo aoristo epistolar, como su nombre indica, sucede solamente en epístolas, obviamente. Por eso es aoristo epistolar. No están en los evangelios. El gramático griego Daniel Wallace dice, el tiempo aoristo epistolar es el uso del aoristo indicativo en las epístolas, con el cual el autor conscientemente describe su carta desde el tiempo cronológico de la audiencia, ¿no? Entonces, lo que Wallace quiere decir es que existe solamente en las epístolas, no están en los evangelios o en otro tipo de libros dentro del Nuevo Testamento. Y además que usa el aoristo en modo indicativo, ¿no? Normalmente están en modo indicativo, ¿no? Con el cual el autor conscientemente describe su carta desde el tiempo cronológico de la audiencia, ¿no? Por ejemplo, Juan capítulo 2 versículo 26, ¿no? Grapsa, os he escrito sobre los que os engañan, os he escrito, ¿verdad? Entonces, este verbo, su aspecto, su aspecto es un aspecto eh, justamente un aspecto epistolar. Estaba pensando, este verbo epistolar es un verbo que muchas veces mm, viene además acompañado de un detalle que vamos a verlo más abajo. Mm, muy bien, ¿dónde estamos? Sí. Ok, entonces es un aspecto grafo o grapsa, es un aspecto epistolar. En el ejemplo de Primera de Juan, capítulo 2 versículo 26 que acabamos de ver, el verbo griego se traduce como escrito, es un aoristo epistolar por encontrarse en una epístola o carta. Epístola obviamente también es una carta, ¿no? Wallace da una explicación a este pasaje justamente y dice, Juan está en el proceso de describir, perdón, en el proceso de escribir acerca de los que engañan a sus destinatarios, cuando usa el aoristo epistolar dentro de la carta, porque cuando ellos la lean, sus palabras de advertencia ya serán escritas en el pasado a la perspectiva de los lectores, ¿no? Entonces, ¿recuerdas la cualidad, la característica del tiempo, del aspecto epistolar? Es justamente la perspectiva de los lectores, ¿no? Yo escribí a ustedes estas cosas, la palabra cosas que se añade por un asunto gramatical, como un adjetivo tácito, que debe estar justamente, hace esto, ¿no? Por eso Juan dice que dentro de la carta, cuando ellos lo lean, sus palabras de advertencia, cuando la audiencia original lo lea, las palabras de advertencia ya serán escritas en el pasado a la perspectiva de los lectores. Y así como esta, existe otros ejemplos, como Filipenses 2:28, que dice que por esta razón yo, o por esta razón yo envío con mayor solicitud a él. Cuando lean los, la audiencia original, había sido escrita en el pasado, pero con una perspectiva de la audiencia que va a leer.
Bueno, entonces hemos visto ya dos. Quiero ir mostrándoles ejemplos, aunque tenemos más ejemplos de cada uno de ellos. Sin embargo, creo que entender un tanto una idea general de esto sin confundir o complicarnos va a ser de mucha ayuda. Podemos quizá quedarnos más tiempo en cada uno de estos, ¿verdad? Pero creo que es bueno primero conocer de forma general y luego de forma quizá más detallada. El verbo griego en tiempo auristo futurista. El verbo griego en tiempo o en auristo futurista es también llamado el auristo proléptico. Este aspecto señala la acción verbal pasada como si ya estuviese cumplido. El autor usa el auristo futurista y no el futuro para recalcar la certeza del evento. Wallace dice, el auristo futurista indicativo puede usarse para describir un evento que aún no es pasado, como si ya estuviera cumplido. Este uso no es común, pero hay algunos textos significativos donde posiblemente hay involucrados auristas prolépticos, ¿verdad? O futuristas. Por ejemplo, glorificó, Romanos capítulo 8, versículo 30. Es una acción con una acción pasada que no ha ocurrido tal vez en el sentido completo, pero el autor usa esto como un auristo futurista para mostrar que esto va a ocurrir sí o sí, ¿verdad? Que va a completarse. Entonces es la razón por la cual el autor, perdón, usa esto. Muy bien. Glorificó. Él glorificó, o también él glorificó a estos, a los hijos de Dios. Ok. Podemos ver aquí alguna explicación. Y el último de los aspectos, como les dije, estoy ahorita haciendo un recorrido general, ¿verdad? Y también el hecho de que ahora debo salir, así que estoy un poco apurando la cuestión. El verbo griego en tiempo auristo-dramático, y este es uno de las cualidades también del auristo dramático. El verbo en tiempo auristo-dramático, llamado también auristo de pasado inmediato, este modismo se usa para eventos que acaban de suceder o eventos inmediatos que estén sucediendo, precisamente ahora. Está introducido por la locución temporal griega arti o nin, o llevando intrínsecamente la connotación de la acción inmediata. Wallace dice que el auristo dramático puede emplearse en un evento que acaba de suceder. Habitualmente su matriz tiene un significado como ahora mismo o acaba de decirlo. Esto puede ser debido al significado de algunos verbos, como con verbos de emoción y entendimiento. Veamos un ejemplo. El verbo griego liticen, ¿verdad? Mi hija acaba de morir. Entonces, otra cualidad importante de este aspecto del tiempo auristo es esta palabra arti que introduce al verbo. No olviden que aquí dice que esta palabra justamente puede anteponerse al verbo y entonces se trata de un auristo dramático, además de la connotación. ¿Ve? O como aquí dice el autor, Daniel Wallace, perdón, dice, acaba de suceder ahora mismo. Esto puede ser debido al significado de algunos verbos con emoción o entendimiento, ¿no? Entonces, mi hija acaba de morir. Ahí está. Ese adverbio acaba de morir, arti, que lo hemos nombrado ahí. En el ejemplo de Mateo 9:18, justamente lo que acabamos de ver, es un auristo dramático. Primero por el adverbio, ¿no? Que le introduce al verbo esta palabra de acá. La hija mía
ahora mismo acaba de morir, ¿verdad? En Efesios 3:3, yo antes escribí, como yo antes escribí en breve, ¿verdad? Antes escribí. Entonces aquí este verbo es un verbo compuesto por una preposición y un verbo. Entonces el auristo justamente dramático está normalmente antepuesto por un adverbio arti o por otra palabra que es nin, ¿no? Justamente son esos cuatro aspectos que podemos ver del tiempo auristo que quizá no nos conocíamos mucho, ¿verdad? Entonces, es porque a veces estamos cometiendo justamente esta falacia exegética al momento de interpretar un tiempo verbal, ¿sí? En el aspecto del tiempo verbal en auristo. Y esto es para darnos una idea general de que el tiempo auristo existe aspectos que quizá nosotros no conocíamos o no conocemos y que es bueno tomar en cuenta. Sin embargo, la idea no es complicarnos la vida, no es esa la idea. Simplemente la idea es ser más cuidadoso al momento de interpretar el tiempo auristo en sus diferentes aspectos, ¿sí? Ese es el punto. Espero sea de ayuda y cualquier cosa ahí tenemos los comentarios.